El día de hoy vamos a desarrollar la agenda e historia de Guatemala, básicamente los conservadores. Bienvenidos. Para empezar a entender un poquito qué es el conservadurismo, pues el conservadurismo es una circunstancia política y se le domina conservadurismo que viene a ser, forma parte de un conjunto de doctrinas, unas doctrinas pues tal como podría ser la democracia, como podría ser la revolución, como podría ser el comunismo, todas estas son de naturaleza política y que son corrientes, opiniones y posiciones generalmente de centro derecha o derecha, básicamente de derecha, para Guatemala derecha y están a cargo de las tradiciones. Se recuerda que yo le conté que en Guatemala solamente existen dos líneas ideológicas y una de ellas es los liberales y la otra es los conservadores, siendo que Guatemala sigue siendo un país conservador. A ellos no les gusta el cambio tan drástico y por supuesto favorecen las tradiciones. No les gustan esos cambios políticos, ni sociales ni económicos. ¿Quiénes son los conservadores en Guatemala? Pues el CACIF en la actualidad. Eso lo pudimos ver cuando hace una semana empezó esta circunstancia del coronavirus. El día lunes salió el señor presidente diciendo que todos de regreso a su casita, suspendía las actividades. Y el martes se tuvo que retractar diciendo que eh, algunas entidades laborales sí iban a cumplir con su tiempo de trabajo. Y eso fue pues porque el CACIF, que es el que manda aquí en Guatemala, ellos son los conservadores, pues sin duda alguna presión le ejercieron y tuvo que dar autorización para que algunos grupos fueran a trabajar, en el caso de los call center o las maquilas. Entonces, el conservadurismo son las familias oligárquicas que existen en Guatemala, por ejemplo, los Gutiérrez con su pollo campero y Pío Lindo, los Castillo con la cervecería, eh, los Aicinena que son cafetaleros, los Novela con los cementos, eh, los Arzú. Entonces, siempre han existido estas familias oligárquicas desde la fundación de Guatemala. Y ellos, como les dije, no les gustan los cambios políticos ni tan drásticos y son conservadores porque defienden los valores familiares y religiosos. Este es la fotografía del presidente José Rafael Carrera Turcios. Es un personaje muy emblemático con, pues respecto a, a los conservadores. Algunas interioridades de este presidente Carrera la vamos a ver a continuación, pero yo quiero que usted vea la fotografía y quiero que vea la banda de presidente que él tiene en ese momento. Por favor, véala bien, porque más adelante vamos a hablar de esa banda presidencial. Algunas características del presidente José Rafael Carrera Turcios. Bueno, él nació en Guatemala el 24 de octubre de 1814 y muere en Guatemala el 13 de noviembre. Aquí está mal escrito, por favor, yo le pido que confirme ese dato. Se le considera como el presidente vitalicio porque el Congreso le otorgó ese beneficio, porque pues el Congreso para entonces estaba integrado de puros conservadores y la iglesia. Entonces, el presidente Rafael Carrera, pues él no sabía hacer política porque si usted se da cuenta que abajo dice que era militar, pero también era analfabeta. Y sin embargo, logró ser muy buen presidente. Se le consideraba que era muy buena estratega. Eh, Anteriormente en la Federación Centroamericana, aparte de los 5 países que usted ya conoce, que es el Istmo de Centroamérica, existió el sexto estado, que es el estado de los Altos. El estado de los Altos estaba integrado por Quetzaltenango, por Coatepeque y una parte de San Marcos. Ellos querían independizarse y ya no ser parte de Guatemala. El presidente Rafael Carrera peleó con ellos para obtener los territorios, porque ya les digo que era muy buen estratega. Entonces,
se pues obtuvo los territorios para Guatemala y volvió a ser parte de Guatemala el estado de el estado de los Altos, que es el sexto estado. Y pues con esa hazaña fue que le otorgaron la presidencia vitalicia y él estuvo en, en esta presidencia 30 años hasta que murió. Él murió de disentería, porque recuérdese que para entonces pues no existían los medicamentos, ni menos los que van para las amebas, no existían. Realizó alianzas con la iglesia y con la familia Isinena, porque pues recuérdese que ellos eran los conservadores los que estaban en el Congreso. También peleó contra Francisco Morazán y fue principal causante de la disolución de la Federación de Centroamérica. Se le consideraba que era muy buen presidente. Quiero también usted que vea, este es el primer escudo de Guatemala que fue propuesto el 31 de mayo de 1858. Bueno, Guatemala tuvo muchos escudos y de igual manera muchas constituciones, muchísimas. Entonces, pero yo quiero que usted vea esta ilustración. Acá pues eh, se consideraba que Guatemala podría ser dueña de los demás territorios del Istmo. Por supuesto, eso no era el interés de cada uno de los países, ellos querían independizarse. Y como estaban integrados en la Federación Centroamericana bajo una sola constitución, cuando se otorgó la división de todos los países, existían muchas pugnas porque no se podía establecer acerca de los territorios. Pero Guatemala reconoció este escudo durante mucho tiempo. Eh, hasta 1871 con Justo Rufino Barrios fue que se modificó y se cambió como el que usted conoce en la actualidad, ¿verdad? El escudo y el estandarte. Pero en este escudo, yo quiero que usted vea los colores. ¿Se recuerda que le dije que viera la imagen del presidente Carrera? Pues esos son los colores que tiene en la banda presidencial. Son colores muy fuertes, ¿verdad? Son colores de poder. También quiero que vea que ahí aparecen los tres volcanes, el volcán de fuego, el de Acatenango y el volcán de agua, que son simbólicos y emblemáticos para Guatemala. Y por supuesto en la parte de arriba, pues una imitación como del Santísimo. Eh, entonces, el primer escudo de Guatemala pues le daba reconocimiento a la iglesia y le otorgaba el poder a los conservadores. ¿Cuáles fueron los logros del gobierno de este presidente eh, eh, conservador? Bueno, derrocó al gobierno de la federación y se impusieron los conservadores en el poder. Ellos recuperaron el estado de los Altos, tal como yo se lo conté, y se aprobó el concordato en 1852. Pero, ¿qué era el concordato? Mire, el concordato era un tratado que firmó Guatemala con la iglesia, básicamente con la Santa Sede en Roma, con el Papa, donde se otorgaba la educación del pueblo a la iglesia. De esa cuenta es que existía mucha gente analfabeta. Y es la ideología que traen, mire, todos esos grandes colegios que en la actualidad existen, por ejemplo, el Don Bosco, el Liceo Javier, el Liceo Guatemala, esos colegios que son católicos, porque en Guatemala lamentablemente la educación, aunque se reconoce laica, no hay un buen colegio que sea laico, sino debe de tener una ideología, la ideología que no viene en este caso, pero no son laicos. Y esta ideología viene pues de esa época, ¿verdad? Y se le otorgó a los curas o a los frailes la instrucción educativa. Otra de los elementos que el concordato reconocía era que se comprometía a respetar las propiedades y los monasterios eclesiásticos. Tal es el caso que en la actualidad, pues vea, Antigua Guatemala está llena de iglesias, muchísimas iglesias, y son terrenos muy grandes que fueron otorgados pues como parte
de los beneplácitos de los conservadores a la iglesia para poder apoyarse y soportarse entre ellos. Y también autorizaba el diezmo obligatorio, o sea, ya no era una situación de que yo lo debo de dar porque en ese orden de ideas voy a tener beneficios económicos, otorgando para que la iglesia por su parte utilice eso en otras obras, sino aquí era un diezmo obligatorio. Y otra de las características también importantes es que permitía que los obispos censuraran lo que se publicaba en el país. De esa cuenta es que cerraron muchos periódicos porque no estaban a favor de la ideología conservadora, sino estaban a favor de la ideología liberal. ¿Por qué se le llama la presidencia vitalicia en Guatemala? Como le comenté, en 1854 el presidente Carrera fue nombrado presidente. Nadie se opuso. El Congreso le otorgó y nadie se opuso, a excepción de la Universidad Pontificia de San Carlos. Por supuesto no fue escuchada porque el Congreso estaba lleno de conservadores y de integrantes de la iglesia y les interesaba tener pues alguien que no supiera hacer política ni presidencia, pero él era buen estratega. Es como en la actualidad. El CACIF pone una persona como candidato de presidente y si él queda, pues el CACIF se beneficia. Él es el primero. Analice cómo están las circunstancias en este momento, ¿verdad? El decreto por el cual fue nombrado el presidente vitalicio estipulaba que se declarara presidente perpetuo de la República al excelentísimo señor capitán general don Rafael Carrera. Y de esa cuenta, como le digo, estuvo en el poder 30 años hasta que falleció, y falleció pues por amebas. Aquí están los logros, la educación a cargo de la iglesia y se disparó el analfabetismo, porque ellos solo le enseñaban lo que necesitaba, lo que ellos pensaban que el indio debía de aprender. Se le dio reconocimiento de la iglesia a la propiedad privada. Entonces, todas estas iglesias que usted conoce en la antigua o en cualquier lugar que usted va, pertenecen con título de propiedad a la iglesia. El diezmo obligatorio para la iglesia, que fue lo que ya platicamos. Y censura de la iglesia a la emisión del pensamiento. Gracias por su atención. Quiero decirles que en el Classroom se encuentra, en un momento les voy a trasladar su código, se encuentra una hoja de trabajo, de lo cual se debe de realizar de la siguiente manera. Los grupos de Kahoot que fueron integrados, tendríamos que ver específicamente cuántas personas están integradas. En esta hoja se debe de realizar investigación y se debe de realizar exposición. La exposición es libre, usted la puede hacer a través de, pues de diapositivas, puede utilizar cualquier herramienta, puede utilizar carteles, no hay ningún problema, de esa manera usted los va a poder, va a poder desarrollar. ¿Cómo va a ser? El primer día hábil que nosotros regresemos, entramos a examen. El segundo día hábil que nosotros regresemos, se desarrollan las exposiciones de los liberales, tal como se quedaron establecidas desde la semana pasada. El tercer día hábil que nosotros regresemos son estas exposiciones. En esa hoja usted va a encontrar los 6 temas a investigar. Entonces, ¿cómo va a ser? El grupo que ganó, digamos que obtuvo el primer lugar en el Kahoot, obtiene el tema número 1. El segundo lugar que ganó en el Kahoot obtiene el número 2 y así sucesivamente. Si en caso lograran que sobraran temas, pues vamos a ver de qué manera ahí enriquecemos la información. Si en caso fuese que faltaran, por favor agradecería que me avise. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y en un momento les traslado su código al Classroom. Muchas gracias.